Yo hoy quería comentarles, como habíamos hablado, de litografía, que es piedra, y después me gustaría ahondar en lo que es la serigrafía. Y ahí tengo un material que traje de la Universidad de México, que es muy piola, porque dice la serigrafía en el arte de la serigrafía, ¿no? Y quiero hablar un poco de la serigrafía, porque ya, como les comenté la clase anterior, cuando hablé un poco generalizando todo tipo de técnicas de grabado, yo les contaba, serigrafía siempre es manual, cuando ya es una cantidad enorme y se hace industrialmente, es lo que se llama offset, ¿sí? Pero serigrafía es manual. La palabra serigrafía, que viene del latín, sericum es seda, grafía es escribir. Y se llama serigrafía el proceso de grabado con matriz de tela, originalmente seda, que se utiliza como plantilla. Eso se le llama chablón también. Eh, y si bien tiene sus orígenes en los procedimientos para imprimir tejidos, utilizados mucho antes en el Extremo Oriente, Occidente comienza a interesarse por esa técnica de impresión recién a fines del siglo XIX, época en la que la industria textil experimentó importante desarrollo rápido y poco costoso. El procedimiento permitió multiplicar carteles o decorar embalajes, por lo que fue muy apreciado por la moderna industria publicitaria. Yo quería después leerles un texto porque el texto que tengo de este libro de la Universidad de México habla cómo fue importante la serigrafía durante la Segunda Guerra Mundial para poder imprimir justamente, de eso trata el grabado, siempre de hacer impresiones, ropa, uniformes, bolsos, una cantidad de cosas que identificaban a cada ejército. Es verdad que dentro de la serigrafía existen distintas técnicas de elaboración de las matrices serigráficas. Es una técnica por recubrimiento, por lavado, por recortado, y técnicas que utilizan una capa de emulsión fotosensible. Yo ahora les voy a contar mi experiencia, que yo he hecho serigrafías. En todos los casos se coloca una tela de seda extendida sobre un bastidor, extendida y bien ajustada, ¿no? El principio consiste en reservar sobre la plantilla de tela, con la ayuda de un barniz, las partes donde el color no debe aplicarse, no se va a aplicar donde está el barniz, ¿no? Dejando libres las partes de la pantalla correspondientes al diseño. La tinta se aplica sobre la plantilla con una espátula y pasa sobre el papel a través de las partes no barnizadas. Cada color necesita la preparación de una plantilla diferente. Yo en realidad cada vez que hice una serigrafía, yo hacía el dibujo sobre no sobre un acetato directo, sino sobre un papel transparente pero grueso, ¿no? Con lo cual se hacía una foto y se reproducía sobre el chablón. Entonces, al quedar el dibujo sobre ese chablón, eh, que es de seda, donde está hecho el dibujo, va a pasar la luz, es por una emulsión, es mucho más cercano a la fotografía, cómo se hace, y donde no está el dibujo sería como la incisión, pero acá no hay que sacar, es plano todo.
no va a pasar la luz y por lo tanto no va a pasar la tinta. Entonces, como es una técnica manual, se pasa con una suerte de espátula, ¿no?, la tinta, y al estar el papel queda luego la impresión hecha sobre él. Pero me parece que es más sencillo, porque este es un libro con bastante imagen para hablar exclusivamente de la serigrafía. Lo que mejor que yo dice esta edición que se llama Multiarte, de un grupo que se llama Madero, que pertenece a la Universidad de México. Y esto es de mayo de 1984. Y me importa mucho porque si no, yo hablo de la serigrafía nada más que como una técnica dentro de las variadas técnicas que abarca el grabado, ¿no? Les quiero leer esto que dice que la actividad artística ha sido considerada con frecuencia como algo propio de grupos intelectuales y se le ha rodeado de un halo mitificador que la ha mantenido alejada de otras manifestaciones creadas con el objeto de satisfacer necesidades cotidianas. Esta idea se debe, entre otras cosas, a la falta de una difusión canalizada hacia diversos sectores y al empleo inadecuado de los medios de información destinados fundamentalmente a la propaganda y al consumo, que es un poco lo que va a llevar la serigrafía como técnica. A lo largo de la historia podemos observar variados y diversos intentos de romper esta tónica. En México, el muralismo, en su momento, fue uno de ellos, la inclusión de temas populares en las artes plásticas, la caricatura política, la reunión de artistas revolucionarios, los movimientos Dada, el uso de materiales industriales y de desecho, la formación de grupos, etcétera, ha significado un esfuerzo. Sin embargo, el arte se ha mantenido en un nivel de incomprensión. Después charlamos un poco sobre esto. El uso de técnicas industriales más accesibles y de gran eficacia contribuye de alguna manera a la posibilidad de abarcar públicos más amplios. El grabado, la litografía y la serigrafía, con todas sus variantes, ofrecen ventajas en este sentido. No olviden ustedes que siempre todas las técnicas de grabado permiten ejemplares múltiples. Cabe aclarar que la técnica en sí misma no implica una solución. Lo importante es el manejo de la obra en el campo de la difusión y en el de la educación. La serigrafía, por su parte, tiene cualidades muy definidas. La posibilidad de un mayor tiraje, en relación, por ejemplo, a una silografía, su facilidad de movimiento y su aplicación en papel, telas, materiales y objetos de uso cotidiano. Su proceso ha sido conocido desde la antigüedad y se ha conservado a lo largo del tiempo con muy pocas diferencias. En esta técnica, estamos hablando de la técnica serigráfica, es tan importante el trabajo del artista como el del taller que imprime su obra. El resultado depende de ambas partes y su costo y difusión del editor. Acá ya es un equipo, es verdad, yo jamás he podido yo sola hacer una serigrafía. Voy a una persona que se pasa en su taller exclusivamente haciendo serigrafía todo el tiempo. Yo aporto la obra y después, bueno, en general, o la editora soy yo, o muchas veces las ediciones
ya están vendidas, sería lo ideal, previo a que se lleve a cabo. Por otro lado, en una serigrafía es necesario observar el diseño, el ritmo de líneas y colores, el manejo de los tonos, el juego de los planos y los volúmenes y la calidad de la impresión. La plasticidad de la técnica permite seguir diversas tendencias, desde un trazo lineal hasta plastas cromáticas muy intensas. Esta es una exposición que se hizo en Monterrey, más que exposición sería una conferencia, ¿no? Porque dicen ellos que tiene el fin de presentar, bueno, al estudiante universitario y a la comunidad en general, una manifestación artística conocida de tiempo atrás, sí, pero con un enfoque en el que se pretende el análisis de los elementos de la obra, de las diferencias de su empleo por los artistas, según las corrientes seguidas por ellos, y dar a conocer su proceso de elaboración. A ciencia cierta se desconoce cuándo se inventó la serigrafía, pero se sabe que en China hace miles de años ya se usaba este tipo de estampado para decorar vestidos y objetos con diversos usos. Los materiales utilizados en aquella época eran muy diferentes a los usados en la actualidad, pero el principio es exactamente el mismo. A finales de los años 30 y principios de la Segunda Guerra Mundial, esta técnica de estampado tuvo su gran despegue. Esto fue posible por varias circunstancias. La primera de ellas fue la invención de la película de recorte, la cual facilitó la realización de la tipografía y algunos otros elementos del diseño. Por otro lado, esta técnica de impresión fue la que más se adecuó para rotular una gran cantidad de materiales bélicos como uniformes, camiones, aviones, bombas, cajas de municiones, etc. Un poco para que ustedes se den cuenta cómo es la serigrafía. Ustedes vieron los stencils que se hacen, que es hay muchos en la calle, en los muros, que es una plantilla recortada y se pasa un rodillo o se pasa un aerosol y entonces toma nada más que la silueta, ¿no?, que está recortada, y lo otro no. Eso es un poco un paso previo a lo que sería la serigrafía. Ese es un elemento que permite estampar. No sé si soy clara o si tienen la idea de un mismo dibujo que ustedes pueden ver muchas veces por ahí representado, o sea, es el mismo, es una matriz. Siempre el grabado lo que lleva es una matriz. Desde entonces, dice, Segunda Guerra Mundial, la serigrafía ha tenido una importante evolución, especialmente en los últimos 40 años, igual estamos hablando de fin del siglo pasado y no todavía de este siglo, lo que yo les estoy leyendo, y dice que esa importancia se debe a su gran versatilidad y a ciertas características que le son propias. Por ejemplo, las dimensiones. Una serigrafía puede ser del tamaño de un reloj, las hay aún más pequeñas, hasta el de un mural exterior. En este último caso, los impresos no son de una sola hoja, sino de varias, y cada una de ellas tiene un gran formato. Otra característica se refiere a los sustratos o materiales en los que se puede imprimir una serigrafía. Estos son muy variables: papel, cartón, madera, vidrio, metal, plástico de todo tipo, telas, piedras, etc., no importando si estas son de superficies planas, cóncavas o convexas, lisas o con cierta textura.
En cuanto al acabado de las tintas, existe una gran diversidad, porque las hay mate, satinadas o brillantes, metálicas, fluorescentes o fosforescentes, y existe también una gran gama tonal y transparencia o poder cubriente. Por su proceso industrial, la serigrafía ha sido muy cuestionada en el terreno del arte, y eso es cierto. Ahora les voy a contar, porque en muchos concursos, por ejemplo, de grabado, no se le permitía acceso antes a la serigrafía, se la consideraba una técnica menor o una técnica más industrial que menos, ¿no? Hoy está todo permitido. En el desarrollo de una obra gráfica impresa en serigrafía, el aspecto más importante es la estrecha relación del artista con el taller. Él es quien aporta el motivo de la obra y quien decide si las pruebas previas o la edición son o no de su agrado. En cada uno de los pasos de este proceso, el artista determina el camino a seguir, desde la elección de las tintas. El resultado de una gráfica es producto de la conjunción entre la estética y la técnica. Podríamos decir que la obra gráfica tiene tres aspectos importantes. El primero es que el artista la utiliza como una herramienta de su expresión estética, ¿no? Ya que ésta tiene sus propias características, como las puede tener el óleo o la acuarela, ¿sí? El lápiz o las tintas. El segundo es la mayor difusión que permite una obra seriada. Ya la palabra dice seriada, ¿no? Hay una serie, hay una cantidad. Ustedes pueden saber que en cualquier técnica de grabado, por ejemplo, la misma serigrafía, ya que estamos hablando de la serigrafía, supónganse, esta la imprimo en gris, pero después lavo bien el chablón, que es el chablón de seda, donde está impreso el dibujo, y utilizo una tinta, por caso, azul o roja o verde, con lo cual puedo haber tenido 30 ejemplares grises, 30 ejemplares verdes, 30 ejemplares azules, con lo cual diversifica, permite otra tirada es la edición o la serie, y de esa manera se permite también al artista presentar esas variables como ediciones diferentes, y ya esto es como una regla, una de las más básicas del marketing, ¿no? A diversidad de color, siempre se va a vender más, porque si le gusta una imagen, dice, bueno, hoy me llevo el azul y mañana dice, me llevo el rojo, por decir algo, ¿no? Pero bueno, no es tan importante. En cada uno de los pasos de este proceso, el artista determina entonces, como había dicho, el camino a seguir. Podríamos decir que la obra gráfica tiene tres aspectos importantes. El primero es que el artista la utiliza como había dicho yo, una expresión estética, y que le sirve para expresarse como cualquier otra técnica. El segundo ítem es la mayor difusión que permite una obra seriada. Esta puede estar en tantos lados como el número de piezas se haya editado. De este modo se cubre a un mayor número de espectadores. Por eso se dice siempre que todas las técnicas del grabado son mucho más democráticas, es decir, son mucho más abarcativas, y por estar seriadas, su precio es mucho menor que si fuese una estampa o pieza única. El tercero es la posibilidad justamente de adquirir la obra original de un artista
de un modo más accesible y a un menor costo, que es lo que yo venía diciendo. La obra gráfica no es privilegio de los artistas de renombre. Esta implica una posibilidad para los artistas jóvenes, permitiéndoles una mayor promoción y difusión. Esto es absolutamente cierto. Yo no sé si ustedes llegan a ver, acá hay un esquema. ¿Lo llegan a ver ustedes en pantalla? Alguien que me Se ve, conteste. pero no se lee. Ok, porque Sí, algo se arriba... lee. Ok. Es un esquema para la elaboración de una obra gráfica impresa en serigrafía, ¿no? Que se puede contar con variadísimos materiales, pero sí deberíamos tener un equipo o una maquinaria específica, y su proceso se divide en distintos pasos que, en este caso, como es un esquema, se dividió en departamentos o lo que sería. Arriba y primero pondríamos como número 1, obra original, proyecto e idea, ¿sí? Que eso es el artista. De ahí bajamos de la obra original, proyecto o idea, bajamos directamente al análisis de la obra, ¿sí? Y de ahí, de esa obra original, aparecen 4 pasos, que uno es la elaboración de las pantallas, que en general no lo hace el artista, sino que lo hace un técnico. Elaboración de positivos, que es la foto. Yo ya tengo la obra original y se hace sobre el acetato con fotosensible, ¿no? Con un elemento que permite pasar o no pasar la luz. Material a imprimir y elaboración de la tinta. En este tema de la elaboración de pantalla o de positivos pasamos a lo que sería la elaboración de los esténciles, o sea, de lo que va a estar impreso en el acetato. Con todo eso pasamos a lo que sería la impresión de pruebas y luego, obviamente, a la edición. Una vez que está hecho eso, está terminado, se recuperan las pantallas o los acetatos. ¿De qué manera? Limpiándolos, y el acetato se borra y se vuelve a utilizar. En verdad, yo les querría mostrar, pero no vamos a ver bien. A ver, quiero ver si tengo alguna imagen que puedan llegar a ver. Me parece que no, pero lo que sí les puedo mostrar. Ustedes tienen que saber que el efecto que da en general la serigrafía es plana. A ver si ustedes ven acá, por ejemplo, esta es una serigrafía, ¿lo ven? De un artista mexicano. Una cosa muy atractiva para mí es el combinar técnicas diferentes. Por caso, tenemos una parte que podemos hacer en serigrafía o un fondo. Hoy por hoy hay muchos artistas que con esta técnica, que es muy similar o la misma, imprimen previo a pintar sobre una tela como si fuera una base, ¿sí? Supónganse, hay una foto, hay muchos artistas que lo han utilizado. Les muestro acá otra imagen, a ver si la ven. ¿La ven? Sí. Bueno, les voy a decir por caso, acá les muestro otra. Recuerden que cada color es un chablón diferente, que se combinan siempre. Miren qué locura esta. Es una serigrafía.
les quiero mostrar esta otra, para que vean las diferentes, ¿no?, imágenes que puede dar una serigrafía. Perdón la interrupción. Con la serigrafía también entonces se usan schablones diferentes como en cualquier grabado, digamos, como en un grabado tradicional. Exactamente, y se hacen coincidir. Sí. Cada color, por eso, les quiero decir, esperen que les cuento un poco. Cuando uno, supónganse yo como artista, voy y digo, bueno, quiero hacer esta serigrafía. Una serigrafía, un color, es mucho más barata que si yo planteo hacer una serigrafía que lleve 6 colores, porque son 6 pasadas. Cada color es una pasada, pero uno que ya está habituado o que sabe un poco más, cuando ya he hecho más de una, ¿qué pasa? Si yo hago, supónganse, rojo y en otra parte hago amarillo, introduzco un naranja y no voy a necesitar un tercer color y un tercer chablón, porque superpongo, ¿sí?, el rojo con el amarillo y ya me está posibilitando ahí un color más. O sea que con 2 chablones ya tengo 3 colores. O sea, por eso es muy importante, previo a la realización, lo mismo se puede hacer sobre silografía, digamos, los tacos pueden ser 2, pero que coincidan para que en la superposición nos posibilite un tercer color. Por eso es muy importante el hecho previo a pensar muy bien la dimensión de la composición, los colores, es decir, todo exige un ejercicio previo como para luego ir sobre seguro, si se quiere, porque después uno eso en general lo calca en un papel y con ese papel se calca sobre el chablón. Ahora, si uno en esa mecánica empieza a dudar o quiere cambiar algo, modifica toda la tarea que se viene realizando, y así lo que vamos a lograr es que el técnico que nos está ayudando se enoje o se canse. Es decir, hay que darle las cosas perfectas, ¿no? Lo que yo decía es habitual hoy por hoy, pero voy a poner el caso porque la conozco mucho, hoy ya no está bien, pero que es, por ejemplo, un artista ya de gran porte y edad, que es Josefina Rovirosa, que la deben conocer de nombre, no sé. Ella hizo tapices en una época, después se volcó a la pintura, ha hecho serigrafías, y en sus últimos años, porque ahora ya está no muy bien y la están cuidando en un geriátrico, y es una pena, pero bueno, es así. Ella mandaba imprimir para empezar, no con la tela en blanco, sino ya, yo también he hecho impresiones y muchas, y ahora les voy a contar, sobre tela. Se emulsiona la tela, ¿sí?, y se imprime como en serigrafía. Y como ella hay un montón, hoy por hoy, de artistas, estaba leyendo algo que me han puesto, que hacen eso. Por ejemplo, a mí, muy difícil que me guste trabajar con la hoja en blanco. Me gusta encontrar alguna hoja que ya tenga algún material, pero bueno, de alguna manera muchos artistas se crean ya un guión. Por ejemplo, una misma figura. Hay un artista también que hace cosas de gran dimensión y uno dice, pero ese cuadro yo lo vi en verde, en rojo, en amarillo, pero tiene una base, llamémosle serigráfica,
es como que le marca ya está impreso, es como un guión sobre la tela donde el otro pinta encima. Y eso se hace mucho hoy en la actualidad con gente que utiliza foto. ¿Vieron cuando ustedes ven una manifestación o un retrato o algo? Es difícil que esté hecho desde el vamos. Lo que hay encima son pinceladas, con lo cual hay una utilización diferente de lo que puede una técnica de reproducción, como es la serigrafía, otorgarnos, ¿no? Y eso también es bastante interesante porque, por caso, he visto grandes telones que son como lonas que se imprimen de esa manera. No es un original, eso está por verse. Hoy es muy difícil decir esto es un original, no lo es una reproducción. Ahora, si se hace esa sola, no deja de ser esa un original. Si lo firma un artista, y después, más aún, una cosa sería si está la serigrafía hecha, como reproduciendo algo de un artista, o si hay un artista que sobre esa serigrafía ha agregado su mano, color, etc. El serigrafiar sobre telas o materiales distintos, tintas, utilización de tintas distintas, obviamente que convergen con el material donde se va a imprimir, el material de base, permite algo que es muy importante, que esa obra pueda estar por caso en exterior o pueda hacerse con una tinta que sea, o sea, que sea resistente, ¿no? a la lluvia, a lo que sea, o al exterior mismo, que esté bajo un techo, y otra que es estar en interior. En todo eso están todos los materiales que posibilitan una cosa y la otra. Ustedes fíjense, cuando yo hablaba de esos esténciles que se me ocurrió así en la marcha, se me apareció, que ustedes pasan a veces, pasean por la ciudad y ven, ¿no? Eso que es stencil puro, ¿no? Que es el recorte, digamos, como si tuviéramos un cartón y yo pongo, recorto mi nombre, Nora. Entonces agarro, lo pego y de este lado paso rápido una pintura y sin embargo, fíjense que hay muchos muros que no son lisos, que tienen su rugosidad y que permanecen porque el tipo de material utilizado, llamémosle tinta, pintura, lo que sea, resiste el exterior y resiste también el paso del tiempo, porque no se borra fácilmente. Yo les puedo asegurar que más de una vez esos esténciles he visto, bueno, ahora y ya viviendo acá en Buenos Aires, que amanecemos muy seguido con pintadas y cosas, sobre todo en los mármoles, en los frentes, caso de empresas o de bancos o de lugares públicos, hay, así como hay tintas que superan temperaturas, mal tiempo, etc., se ha creado lo inverso, ¿no? Ciertos solventes o cosas que ablandan eso y se quitan o después inclusive se lijan o se pulen o se tiene que volver a pintar la pared porque son muy penetrantes, si se quieren, que un poco esa es la idea de cuando alguien estampa algo, no para que dure un segundo, sino que de repente es como una pancarta, uno pone algo para que sea absolutamente bien visto, ¿no? Bien visto quiere decir ni bien ni mal, visto ágilmente y que no venga uno y lo borre enseguida.
esas son las técnicas que perduran y que son menos pasajeras que si uno lo hiciera, imagínense, con una tiza o con algo que se borraría solo, que ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de técnicas de grabado. Este es como un panorama amplio de lo que es una serigrafía, porque de repente yo digo, para que tengan una idea, cuando se dice superficies, hoy por hoy también se hacen calcos, se mandan a hacer, se imprime una imagen, ¿sí? Que viene de esta técnica, se puede levantar y adherir, ya sea por calor o ya sea porque tiene un pegamento que adhiere sin calor, simplemente por tocarlo al otro, ¿no? Se adhiere fácilmente. Permite entonces, como, digamos, los cuerpos donde está impreso sean, por ejemplo, cilíndricos, cubos. Por ejemplo, yo digo, en una época, para que tengamos una idea, bueno, una de las personas que introduce la serigrafía en el arte moderno es Andy Warhol, ¿no? Que si viene a polaco, bueno, hizo su carrera en Estados Unidos, básicamente en Nueva York. ¿Lo conocen todos o tienen idea de quién es? Bueno, son famosas sus pinturas de las latas de sopas. Campbell era como si nosotros dijéramos Nor Suiza acá o Maggi, ¿no? Pero fíjense que las latas que uno ve cilíndricas, no es que nazcan cilíndricas, la impresión se hace en plano, después se cierra la lata, después se le da el volumen. Digamos, no es que se imprime en cilíndrico, como si fuera una máquina especial que hace eso. Y eso me recuerda, yo he impreso un par de libros míos en una de las mejores imprentas que tenemos acá en Buenos Aires, que en otra época ellos hacían etiquetas para mayonesa, para esto, hoy se dedican a hacer prácticamente libros de artistas. Pero me vino la imagen, y creo que es verdad, que antes las latas, por decir ahora salí con lo de tomate, esto, lo otro, eran papel que venía pegado a la lata. Primero creo que era así, y luego se imprimió directamente la lata. Esto quiere decir que tiene que ver con un costo, con un avance también de todo lo que es la industria editorial, si se quiere, o de impresión, y de alguna manera creo que la técnica serigráfica es la que más dentro o partiendo de técnica gráfica a partir de lo que yo cuando estudiaba Bellas Artes era imposible que la serigrafía se la tuviera en cuenta. Era como, bueno, una técnica de impresión, pero no grabado. Pero fíjense, por ejemplo, cómo se puede estampar una imagen sobre una remera, sobre un buzo, es del mismo modo que se hace que lo que yo les estaba explicando, que se hace sobre el papel. Es decir, creo que es, por decirlo de alguna manera, una de las técnicas más comerciales o con más salida, si se quiere, entre comillas, laboral dentro de la cosa artística, ¿no? Si no, recordemos todos cuando uno va a algún museo del mundo, sobre todo, acá me dice alguien que una serigrafía de Warhol, que es la de Marilyn Monroe, lo lanzó a la fama, María Guadalupe, que no sé por dónde está, pero no la veo. Y es cierto. ¿Qué pasa? Hay un original, en el caso de Warhol está la pintura,
pero él logra como un boom, porque de repente se hacen 100.000 latas, ¿no? O se hace una cosa así tremenda, y eso permite, eso es lo que yo estaba contando, que cuando uno visita un museo, llámese el Museo Van Gogh en Ámsterdam o, qué sé yo, el Louvre en París, uno de los lugares, por lo menos a mí me pasa, donde uno pasa también mucho tiempo, es en el shop de venta de objetos. Si a uno le gustó mucho, por lo menos, la experiencia de haber visto a la Gioconda o lo que fuere, la tiene después reproducida en miles de soportes distintos. Y bueno, los costos, ya no estamos hablando de la pintura en sí, pero no es lo mismo un pañuelo de seda que un pañuelo de algodón. El soporte es un poco lo que marca el precio. El soporte y, y la escala, ¿no?, de reproducción. A nosotros nos es muy difícil competir porque, por ejemplo, el mercado argentino es muy chico y en general todo lo que vemos en todas partes del mundo está hecho en China. Yo he estado en Bolivia, en México, en Perú y compro una cosa lindísima de Machu Picchu, lo das vuelta y del otro lado dice Made in China. Y eso pasa en todas partes. ¿Pero por qué? Porque, por caso, los chinos hacen con un original 20 millones que los distribuyen en el mundo y de alguna manera esa posibilidad a tal escala permite que sea muy difícil competir con ellos por la cantidad de ejemplares que logran. Bueno, lo mismo ocurre con un libro, con la edición de un libro. Yo en varias oportunidades, creo que en 2 libros míos, incluía como una edición especial dentro una serigrafía, pequeño formato, firmada por mí dentro del libro. Y eso le daba un valor diferente tanto al libro como a esa serigrafía que realmente se hizo especialmente para ese libro. No es que se podía vender por fuera. Pero bueno, toda técnica de impresión está muy cerca, obviamente, de lo que es la imprenta, ¿no? Después vamos a hablar de la lito, la piedra, que viene justamente de la imprenta, ¿no? De las primeras imprentas. Con lo cual quiero decir que hay todo un mundo que tiene que ver con con la edición, con lo seriado, que es un mundo mucho más amplio. Fíjense ustedes, una sola imagen cómo puede reproducirse y multiplicarse, ¿no?, al infinito y en formatos absolutamente distintos. Una vez que me preguntaron a mí, yo siempre he pintado desde muy chica, previo a ir a un jardín de infantes, al primario, pintaba, no dibujaba. Y siempre recordé que la primera imagen que yo tuve artísticamente, que fue la Gioconda, ahora como se las nombré, y eran las latas de dulce, de batata, de dulce de membrillo, ahí venía ya la Gioconda. ¿No? Que yo digo, mi primera aproximación al arte vino por ahí. Lo traigo a colación por el tema de la serigrafía, ¿no? Y después, digo, bueno, la seguía viendo en la jalea de membrillo, sobre frasco de vidrio. Por eso creo que retomé antes la idea, o que yo decía lo de las latas, que se imprimía sobre el papel que se adhería al frasco, ¿no? Que hoy se sigue haciendo, creo, de la misma manera, ¿no? Las distintas, pero la Gioconda era algo
importante, no era Noé, qué sé yo, la Campañola, era la Gioconda. Pasaron los años y siempre me quedó grabada esa imagen, y alguna vez fui a conocer a la Gioconda en persona, como quien dice, y en realidad no es ni el cuadro más... es el más emblemático, sí, pero muy cerca de la Gioconda hay una Asunción de Leonardo que es mucho más lindo, más interesante, pero esa imagen se difundió tanto, en general, si hablamos de Andy Warhol o de Leonardo, o qué sé yo, podemos hablar de muchos otros, hay una imagen que se vuelve emblemática de un artista. Y no quiere decir que sea ni la mejor ni la peor. Por alguna razón calzó, digamos, encontró del otro lado un feedback, una devolución que la posiciona de tal manera que yo les puedo decir, en el Louvre debe haber 10.000 obras más. Sin embargo, uno puede ir sala por sala, pero donde va a haber tremendo amontonamiento de gente es en un lugar, que es donde está la Gioconda. Y para poder verla hay que empezar a los codazos, como quien dice, bueno, ahora, digamos, ha cambiado todo, ahora se entra muy poca gente, pero ese es otro cantar, pero quiero decir, y tiene además un vidrio por delante, para que no se la antitodo, antibala, etcétera, ya hace años, pero bueno, por lo general, yo digo siempre, las obras se ven mucho mejor en un libro o en una foto que en el original. El original da otra cosa, obviamente, no se compara con nada, la pincelada, lo que sea, pero me quería referir a un sistema posibilitado por esta técnica de reproducción, que es la serigrafía, y que llevado a una escala tremenda es el offset, que es ya no manual, sino que es industrial. Y me acordé mucho, sabiendo que hoy teníamos que hablar de estas técnicas, cuando ayer Messi, llegando a París, ya, y hoy, que lo vi esta mañana, parece que China está haciendo, no sé si 20 o 30 millones de camisetas impresas, ¿no? Con el nombre, con el número 30, etcétera, etcétera, debido a la demanda de un mercado. Bueno, y salvando las distancias, volvemos a lo que es la intimidad de un artista, pero quien pone esa serigrafía en el hoy, en el siglo pasado, es Andy Warhol, ¿sí? Porque, bueno, podemos seguir al infinito así en experiencias ya fuera en un mercado tremendo. Se hablaba también hoy que creo que mañana reabre acá en Buenos Aires, no en Buenos Aires, queda en provincia, la Salada, y que también, no sé, ya van a tener mañana creo que 100.000 o 200.000 camisetas, pero decir, bueno, hay un método de reproducción que es ágil, que es posible, que es mucho más barato que otros, pero en ese costo está involucrado el volumen, ¿sí? Y ese volumen depende del mercado, cosa que lo artístico siempre es mucho más reducido. Por caso, hay serigrafías, por ejemplo, de Picasso, así que una cosa es que haya 100 y de repente hay un tiraje de 3.000. Entonces, el precio varía enormemente. Con Dalí ha pasado exactamente lo mismo. Bueno,
Acá hay alguien muy gracioso que me dicen que miraba el contenido y no se acuerda la lata, ¿no? Está muy mal porque no se van a acordar nunca la marca. Entonces van a comprar cualquiera, o bueno, se pueden acordar el color y por eso acceder, ¿no? Pero dicen que ahí mandó la foto de la lata, pero no la veo. Hay A que ver descargarla, Nora. Tenés que cliquear ahí y la Ah, descargas. bueno. ¿Cliquear dónde? ¿En el archivo? En el archivo. Cliqueas donde está la flechita y lo vas a poder bajar. Lo puedo hacer después porque si no, no quiero que me esperen ahora. El archivo no lo veo, ¿eh? Ahora te lo mando por WhatsApp. Acá hay una imagen de WhatsApp. A ver, esperen un poco. Es la lata que vos hablabas de la Gioconda. Ya te la mando por el Y WhatsApp. acá me Así. dicen que se ha detectado un posible problema de seguridad. No te preocupes, te la paso yo por el WhatsApp, así la ves enseguida. Perfecto. Qué bien. Acá hay alguien que históricamente tiene esa lata, ¿no? ¿Alguno de Nora, ustedes? Sí. una consulta, una pregunta que iba a hacer, que te iba a hacer ¿Quién es? más al fin. Yo, Sergio, Sergio Roda. Decime. No, te iba a hacer una consulta que estaba esperando al final, cuando terminaras la charla, pero da para para enganchar con la última frase que justamente dijiste. Y yo ya tenía una pregunta relacionada a eso. Cuando hablaste precisamente de que de pronto hay de 300 o de una reproducción de 30 tiradas o 30 estampas, se pasa capaz a 3000 estampas o 3000 reproducciones. Ya ahí hablábamos de reproducciones, ¿no? Porque yo Sí. te iba a hacer dos preguntas en realidad. Con Bueno. respecto a la valorización de la serigrafía, bueno, primero, si la valorización de la serigrafía se valoriza igual que el grabado, pero también si hay algunos colores, ya que hay colores más agradables, hay colores que tienen más demanda que otros. Esos colores que tienen más demanda, ¿tienen más valorización? Esa es una. Y la otra es si la serigrafía, por ejemplo, una serigrafía o un grabado, se digitaliza, ¿cómo sería una serigrafía ya digitalizada? No, bueno, espera, empiezo por el final, porque si seguimos es más difícil acordarme cada cosa. Si una Bien. serigrafía se digitaliza, deja de ser serigrafía y se convierte en una imagen digitalizada, punto. Con lo cual pierde el valor de la serigrafía Claro. y el valor de lo digitalizado es mucho menor. Así que es así. En relación a los colores, es una cuestión de mercado. De repente, si el mercado pide más azul que rojo, y vos te das cuenta que todo es como los helados, ¿viste? Si se vende más el chocolate que la frutilla, ¿entendés? Claro. Puede que yo mañana diga el chocolate es más caro porque le estoy poniendo tal cosa. Como yo sé que se vende más, especulo también con eso. Tampoco hay que ser tan ingenuo, ¿viste? Porque seguramente va a salir exactamente igual, ¿viste? Por ejemplo, si vos comprás la misma sábana, toalla o mantel rojo, verde o amarillo, pero eso hay cierto grado, llamémosle, de honestidad o, o también si vos ves que lo haces todo el tiempo y siempre se agota y que subís y que se sigue agotando, bueno, mejor para vos. Claro, Digamos, porque sí. No, porque si decís, claro, ahí todo lo que me estás contando se despliega todo otro abanico de preguntas. Mi pregunta despliega un abanico de preguntas. Porque bueno, está si me bien, decís, pero lo claro, que pasa es que somos como un montón, creo que hay otra gente que también, y no me quiero por eso. desviar mucho, Mil sino que quiero disculpas. centrarme en lo que Mil es disculpas. el grabado. No, disculpas ninguna. Me refiero a que ya lo que sigue es algo que se va alejando de lo artístico y camina hacia otros mercados
que a mí más de una vez me dicen, ay, pero ¿por qué no haces tal cosa? Yo he hecho libros de mármol, tríos pequeños que venían en un atril, y he serigrafiado con serigrafía muy delicadamente con alguien los pequeños libros. Tríos que decían ayer, hoy, mañana, mucho, poquito, nada, a ver, resistir, insistir, persistir, bueno, lo que sea. Entonces, siempre la gente te trae ideas, como diciendo, ¿por qué no lo haces así? Porque una cosa para mí fácil es crear, pero después hay una segunda instancia que la producción la hace un artista. Por eso después existe o quién te lo vende o sos vos mismo como tu promotor, tu motor, etcétera, para que eso salga. Y en general, siempre es el artista el que hace la inversión inicial, a no ser que en un tiraje de serigrafías, lo he hecho muchas veces, por ejemplo, me han pedido cuando apareció el Festival de Cine de la Mujer, hace muchos años en Mar del Plata, una edición que se regalaba a 100 personas, bueno, se hizo, pero yo lo hice, sabía cuánto salía, sabía cuánto... Y eso a mí me pone muy contenta porque 100 personas que me importaban se llevaban una obra mía, pero además me las habían comprado. El problema, volviendo a la Argentina, es siendo el grabado, que es lo que hoy y en este curso nos ocupa, una de las técnicas, como se dice, más democrática por la cantidad de gente que puede llegar a tener un ejemplar, también se le dice que es la hermana pobre, porque es mucho más difícil, digamos, insertarse en un mercado, es decir, bueno, vendí una, vendí 5, pero hice 100. Yo te voy a decir, yo estoy terminando de vender serigrafías que antes hacía 100, 100, 100, de los años 90, 90 y pico, siglo pasado, y este año decidí sacarlos, o sea, hacer un precio, si se quiere, promocional, pero a mí no me sirve la obra guardada en un cajón y me pone muy contento que alguien pueda tener una obra mía. Pero bueno, yo ya amorticé lo que me costó, pero cuando lo hice me costó mucho, además porque uno ilusionado, bueno, las tiradas siempre habían sido de 100, pero otra cosa es decir, después, ¿qué hago con todo esto, no? Es decir, el mercado argentino, ustedes tienen que saber que es un mercado muy pequeño, ¿no? Difícil de competir, y de competir, digo, fuera o aquí mismo, y no hablemos en un momento como el que estamos viviendo hoy, donde lo artístico es algo grato, pero no es primordial, y eso uno lo entiende, ¿no? Pero bueno, a esta altura, uno y ustedes que me escuchan, creo que son gustadores, algunos artistas, es lo que eligieron, ¿no? Esto por algo están allí y no están haciendo un deporte en este momento, ¿no? Me hace acordar ¿Y qué una pasa? frase que decían: a los intelectuales se les pide que hagan ejercicio, pero a ningún gimnasta se le pide que lea un libro, ¿no? Y bueno, habría que haber, como en todo, un equilibrio, digamos. Perdóname, decime qué me querías preguntar. Perdón, había silenciado. No, yo pregunto, por ejemplo, un grabado o una serigrafía, si yo después la intervengo con pinturas o con otras técnicas. Deja de ser la serigrafía, no la podés firmar como 1, 100 o 2, 100. Cuando vos armás una edición y armás como fraccionadamente,
del 1, supongamos que son 100 ejemplares, el 1, 100, el 2, 100, el 70, 100, indica que esos 100 ejemplares son exactamente iguales. Eso lo tendrías que sacar de la edición. Te podés servir de la serigrafía, como yo expliqué, que lo utilizan otros artistas, para, a partir de ella, por ejemplo, ir haciendo 100 originales distintos. Ese es otro tema. Pero cuando se hace una edición, digamos, el estudio que hace la serigrafía, por lo general, del otro lado, te pone un sello que certifica que esa serigrafía se hizo en tal fecha, en tal lugar, que se editaron tantos ejemplares. Todo eso es lo que permite que esa serigrafía tenga un valor. ¿Hay alguien más que me quiere preguntar algo? Nora, lo que preguntaban hoy hace un rato era el nombre del libro que estabas leyendo y de Ya, donde estabas mostrando sí, los ejemplos. sí, acá lo dejo, que se llama La serigrafía en el arte de la serigrafía. ¿Lo ven todos? Se ve perfecto. Bueno, ¿entendieron un poco más hoy claramente lo que es la serigrafía? Vamos a Federico. Sí, Nora, perfecto, todo súper claro. Bueno, porque eso es lo más importante. Sí, Silografía también. súper clara su charla y los ejemplos que también brindó son artistas conocidos también, Andy Warhol. Yo tenía conocimiento que él trabajaba en serigrafía, pero sí súper claro todo lo que diciendo. Bueno, nosotros hablamos hoy de serigrafía. La vez anterior hablamos de silografía, silo que es madera, hablamos un poco de lito que es piedra, pero vamos a explayarnos en litografía la clase próxima, si les parece. Que tengo un libro de otro grabador, y después tengo un libro ahí que quiero ir buscándoles algunas frases de Víctor Rebufo, que fue un gran artista argentino. Yo también la tuve a Ida Carballo, yo no sé si ustedes alguna vez la escucharon nombrar, que es otra enorme artista argentina que ha trabajado muchísimo en metal, una gran dibujante. Tuve la suerte de tenerla en Bellas Artes. Y después me gustaría hablar, como hice la introducción vez pasada, de los grandes artistas que se sirven, como decíamos hoy, del grabado, en este caso, estamos hoy, de la serigrafía para reproducir de repente una pintura, no como haciendo una serigrafía en sí misma, sino cuando la serigrafía se vuelve, caso de Warhol también, una técnica de reproducción de una obra. Bueno, creo que podemos dejar por hoy y los espero la próxima.